Buenos días, soy Santiago Hernández y junto a José Ospino de antemano les agradecemos a todos por escuchar nuestro tema de investigación. Entrando en materia, el anteproyecto se denomina Evaluación de la actividad tóxica de los extractos de cianobacterias aislados del embalse El Guájaro, un trabajo realizado como estudiantes de microbiología de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. El problema se desarrolla en el embalse El Guájaro, un embalse ubicado al sur del departamento del Atlántico, rodeado por los municipios de Repelón, Sabana Larga, Manatí y Luluaco. Mide aproximadamente de 16 a 20 hectáreas de tamaño y tiene una profundidad máxima de 25 metros y corresponde a una de las fuentes de abastecimiento más grandes del departamento por el grueso de la actividad acuícola, pesquera y agropecuaria que se ejecuta en esa zona. En la parte ecológica es el hábitat de innumerables especies animales y vegetales, que muchas de ellas son endémicas de la región. El problema parte del grado de eutrofización medio alto del Guájaro, producto del vertimiento de residuos que elevan la concentración de fósforo y nitrógeno, efecto que tiene como consecuencia final el crecimiento exponencial de poblaciones de cianobacterias y la posterior liberación de cianotoxinas al agua por parte de estos microorganismos. En el año 2015, la ONAC identificó 7 especies de cianobacterias con predominancia en el sistema, entre los cuales destacaron géneros como Microcistis y Dolichospermum como productores de cianotoxinas. En pantalla se muestra la pregunta eje de la que parte la investigación, que es los estratos de las cianobacterias aisladas en el embalse del Guájaro comprometen la viabilidad de Artemia salina e inducen alteraciones morfológicas y reproductivas a diferentes concentraciones y tiempos de exposición. De aquí parten las preguntas de la sistematización problema. ¿Qué especies de cianobacterias tóxicas se encuentran en el envase del Guájaro? ¿Cuál método es el eficiente para la obtención de extractos de cianobacterias? Y por último, ¿qué efecto tienen los extractos de las cianobacterias en Artemia salina, que es el bioensayo o modelo animal que estaremos implementando en la investigación? En cuanto a los objetivos, el objetivo general en el que está enmarcada la investigación es evaluar los efectos tóxicos de los extractos de las cianobacterias provenientes del embalse del Guájaro con base en los efectos morfológicos y reproductivos generados en Artemia salina, del cual se desprenden como objetivos específicos aislar, identificar y cultivar cianobacterias provenientes del embalse del Guájaro que son catalogadas como productoras de cianotoxinas. Segundo, obtener y purificar extractos de cianobacterias en diferentes polaridades para preparar diferentes concentraciones de exposición. Y como tercero, evaluar los efectos tóxicos de los extractos en Artemia salina a nivel morfológico y reproductivo con diferentes concentraciones y tiempos de exposición. Es importante recalcar que en el Atlántico son pocas las investigaciones enfocadas en el efecto de las cianotoxinas, a pesar de que en el embalse del Guájaro en el año 2015 ocurrió una floración de Anabaena sigmoide que envenenó 40 reses y demás aves silvestres en el municipio de Lulaco. Por ello es importante vigilar la conformación y el estado de las poblaciones de cianobacterias que habitan en el embalse, evaluando su potencial toxicológico en bioensayos que ofrezcan resultados extrapolables. A este punto desconocemos si las cianobacterias que se encuentran en el embalse del Guaro están relacionadas con alteraciones negativas en la microbiota, en la fauna y en la flora del entorno, e incluso si se relacionan con cuadros clínicos en los municipios aledaños, ya sea por contacto o por consumo de alimentos contaminados con agua. Bueno, como marco referencial tenemos que las floraciones concurren mayormente en aguas lénticas y ricas en nutrientes de clima cálido tropical que tienen en común altas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Hasta hoy se han catalogado como géneros tóxicos Microcistis, Dolichospermum y los que vemos en pantalla. Estos géneros se diferencian entre sí por la distribución de sus células, ya que algunos pueden agruparse como filamentos o colonias fococales o por la presencia de células especializadas como acinetos y heterocistos. En cuanto a las cianotoxinas, se sabe que son liberadas por lisis celular, alterando la calidad del agua y otros parámetros que conllevan al deterioro del ecosistema.
La composición de estas moléculas varía por factores genéticos, sin embargo, para su caracterización toxicológica se han agrupado de manera general como microcistinas, anatoxinas A y las que vemos en pantalla. Estas moléculas se han clasificado tomando como criterio la estructura molecular y mecanismo de toxicidad que se ha evidenciado en el organismo. En el caso de las microcistinas tenemos que son sintetizadas principalmente por especies del género Microcystis, ya que estas poseen afinidad con los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos o los llamados OATP y por la absorción de hepatocitos, teniendo como órgano diana el hígado. En el caso de las anatoxinas A, son codificadas por el gen ANA, son aminas secundarias de dos anillos conocidas como factor de muerte rápida, ya que son potentes neurotoxinas. En el caso de las anatoxinas S, se diferencian de las anatoxinas A porque este es un éster de metilfosfato de hidroxiguadenina de un tamaño de 179 Dalton. En el caso de la cilindrospermoxina, es una hepatotoxina que es codificada por el gen CIS y es sintetizada por cilindrospermosis. Esta pesa alrededor de unos 415 Dalton y es altamente soluble en agua. En el caso de las acitoxinas tenemos que son neurotoxinas que se incorporan al organismo desde el lumen intestinal y actúan a nivel membranal. Quiere decir que interfieren el paso de iones de sodio y por ende bloquean la sinapsis o el impulso nervioso. Como bioensayo tenemos a Artemia salina, que es un organismo acuático de aproximadamente 2 centímetros de longitud en su etapa adulta. Su dieta se compone de protozoarios, bacterias, microalgas, entre otros microorganismos. Su capacidad de adaptación y características fisiológicas le permiten su fácil manejo en condiciones de laboratorio y otras ventajas como su velocidad de eclosión, su fácil acceso, ya que en la actualidad se pueden comprar los náuplios comercialmente, y acorde a la bibliografía, Artemia salina, al estar expuesto a niveles de contaminación, puede sufrir cambios drásticos en sus niveles fisiológicos, celulares y reproductivos. Como marco espacial tenemos que la investigación tendrá lugar en el embalse El Guájaro, al sur del departamento del Atlántico, donde se recogerán las muestras para analizarlas en las instalaciones de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Como marco temporal tenemos que la investigación inició el segundo semestre de 2021 y culminará el segundo semestre del año 2022. En el caso del marco conceptual, resulta que es importante conocer ciertos factores que benefician a la proliferación de las cianobacterias con el fin de comprender consecuencias y resultados de estos fenómenos. Entre las condiciones que propician las floraciones de cianobacterias se encuentran la intensidad lumínica, temperatura, disponibilidad de nutrientes y las actividades antropogénicas que se presentan en el lugar. Estas influyen de manera significativa a la ecología del sistema, ya que propician la proliferación de estas cianobacterias, ya que provocan la eutrofización de los cuerpos de agua. Este es el cuadro de operacionalización de variables, donde se manejarán 3 macrovariables que se desprenden de cada objetivo específico. En este caso, la primera macrovariable sería los géneros de cianobacterias aisladas del embalse del Guájaro, la obtención de extractos de cianobacterias y bioensayo de toxicidad en Artemia salina. Tenemos en este caso su definición, que son las poblaciones de cianobacterias aisladas en las muestras recolectadas del embalse del Guájaro, así como los extractos de cianobacterias aislados del embalse del Guájaro, y como tercero, la capacidad de los extractos de cianobacterias de inducir toxicidad en Artemia salina. Tenemos también el nombre de las variables, las especies aisladas en monocultivos, los tiempos de exposición a nivel agudo y crónico, tenemos su naturaleza, si es cualitativa, cuantitativa, su nivel de medición y su nivel de dependencia, si es independiente o dependiente. En cuanto a la metodología, la ejecución del proyecto se llevará a cabo en 5 fases. Primero, la recolección de muestras, donde se seleccionarán 3 áreas de recolección del embalse que corresponden a puntos de vertimiento de aguas residuales y zonas de cultivo de peces y camarones. La segunda fase consta del crecimiento y cultivo de las muestras antes recolectadas, que inicia con el filtrado con embudo y papel filtro para separar residuos y todo material biológico que afecte el crecimiento de las cianobacterias.
El filtrado será depositado en tubos de ensayo con 20 mililitros de medio de cultivo BG11 y cuando la muestra evidencie crecimiento será pasado a cajas de agar-agar con BG11 para su aislamiento. Este proceso se repite hasta que se obtiene un monocultivo. Durante toda esta fase es necesaria la observación con microscopio. Luego prosigue la extracción de ADN y obtención de extractos. La extracción de ADN para secuenciar muestras y corroborar la especie de la cianobacteria recolectada. Y la obtención de extractos es para obtener extractos de biomasa puro para ejecutar el bioensayo. Esta obtención se realiza primero centrifugando y separando la biomasa, que luego será tratada con metanol y finalmente se emplea un sonicador a pulsos de 9.9 por 5 segundos durante 10 minutos, aforando el extracto filtrado a 300 mililitros con una concentración final de 1 miligramo sobre mililitros. Luego sigue el protocolo de crecimiento del bioensayo, que en este caso es Artemia salina. La eclosión y crecimiento de Artemia salina se lleva a cabo en agua de mar sintética con los siguientes parámetros ambientales que se muestran en pantalla y que hemos ajustado hasta lograr la eclosión del 90% de los huevos utilizados. Luego, para el bioensayo, como última fase, se emplearán tubos de ensayo sin tapa para volúmenes de extracto de 250 microlitros, 500 microlitros y 1000 microlitros con 5 individuos adultos y 5 náucleos. Esto con el fin de relacionar el efecto del extracto con la fase del crecimiento del animal. Como resultados parciales tenemos que se han realizado muestreos en el 2021 en Repelón, Compuertas y La Darcena en la estación acuícola Bajo Magdalena de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. También estas muestras fueron inducidas a adaptación a sistemas de cultivos en laboratorio y se mantienen aisladas en BG11. Tercero, se han identificado especies como Pseudonavaena catenata, Nostoc communes, Formidium articulatum, Leptolimbia, que dichas muestras serán secuenciadas para corroborar la identificación de especie y la presencia de genes de toxicidad. Por último, se realizó la inducción de la eclosión de Artemia salina y se están ajustando las curvas de crecimiento de los individuos, alimentándolos con clorela y midiendo su tasa de crecimiento. Muchas gracias por la atención prestada.